una nueva captura de esta persona para efecto de que pueda ser trasladado a El Salvador y que le dé el cumplimiento de esta pena. Mire, primero había que ver en qué contexto se da este juicio, porque han habido muchas irregularidades. 49, el artículo 250 del Código Penal, el compromiso de la hacienda pública. Refutar y repudiar el comunicado transmitido a través de las redes sociales en contra de Pablo Luz. ¿Puede un gobierno negociar con bandas criminales? En esta segunda entrega escucharemos qué tipo de arreglos hicieron los pandilleros con Bukele como presidente, a través de su vocero con las pandillas, Carlos Marroquín. Entonces vayamos al lugar donde la crítica sí duele, la vara narrativa. Cuando un medio publica una investigación explosiva, el público muchas veces olvida la palabra investigación y escucha sentencia. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El periódico digital El Faro ha publicado múltiples investigaciones sobre supuestos pactos entre las pandillas y el gobierno de El Salvador, señalando tanto a administraciones pasadas como a la gestión actual de Nayib Bukele. Veamos de forma neutral los puntos centrales de la controversia y el choque de narrativas en la opinión pública. Durante años se instaló una historia casi perfecta para exportación. Nayib Bukele llegó al poder, negoció en secreto con las pandillas y unos valientes periodistas descubrieron lo que nadie quería contar. Por favor. Fin de la película. Villano identificado, titulares impresos y un documental listo para el festival. Solo hay un pequeño problema. Cuando uno deja el relato y abre los expedientes judiciales, aparecen nombres que rara vez ocupan semejante protagonismo internacional. Políticos de los partidos tradicionales sí fueron condenados por negociar con las pandillas. Y esa diferencia entre acusación, investigación y sentencia cambia bastante el paisaje. Primera precisión indispensable. Una investigación periodística no equivale a una sentencia judicial. El Faro ha publicado investigaciones que atribuyen negociaciones con pandillas a funcionarios de distintas administraciones, incluida la de Bukele. Esas publicaciones forman parte del debate público y pueden ser examinadas, cuestionadas o defendidas. Pero para establecer responsabilidad penal individual, se requiere un proceso judicial y una resolución correspondiente. En este análisis debemos mantener separadas esas categorías. Exactamente. Porque en política hemos desarrollado una matemática maravillosa. Si el acusado me cae mal, una portada vale por 20 jueces. Si pertenece a mi equipo, ni 20 jueces alcanzan. Pero aquí no estamos organizando una barra de fútbol. Estamos hablando de un país donde las pandillas asesinaron, extorsionaron, desplazaron familias y controlaron comunidades enteras. Si vamos a hablar de pactos, hablemos de todos. Si vamos a repartir responsabilidades, abramos el archivo completo porque resulta que el archivo tiene memoria. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Una nueva captura de esta persona para efecto de que pueda ser trasladado a El Salvador y que le dé el cumplimiento de esta pena. En mayo de 2023, el expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión y el exministro de Seguridad David Munguía Payés a 18 años por delitos relacionados con la denominada tregua entre pandillas desarrollada durante la administración Funes.
Mire, primero había que ver en qué contexto se da este juicio, porque han habido muchas irregularidades. La Fiscalía salvadoreña sostuvo que durante aquel proceso se concedieron beneficios a estructuras criminales dentro de una política destinada a reducir homicidios. Funes fue juzgado en ausencia. Esa condena constituye un hecho judicial, independientemente de las valoraciones políticas posteriores. Ahí comienza el pequeño detalle que suele desaparecer detrás del humo. Mauricio Funes no fue objeto únicamente de una columna editorial. Hubo un proceso y hubo una sentencia. Munguía Payés tampoco es una leyenda urbana inventada por un adversario en campaña, y hablamos de la famosa tregua, aquella obra maestra del lenguaje burocrático latinoamericano en la que negociar condiciones con organizaciones responsables de miles de crímenes podrían recibir un nombre tan delicado que parecía una reunión de vecinos para decidir qué color pintar la acera. Existe además el caso de Norman Quijano, ex candidato presidencial de Arena. En abril de 2024 fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas relacionados con negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. En febrero de 2026, la Fiscalía informó que la Sala de lo Penal había confirmado definitivamente la condena. Según el proceso, hubo reuniones y ofrecimientos efectuados buscando respaldo electoral. Detengámonos ahí. Un ex candidato presidencial condenado por negociar con pandillas buscando votos. No estamos hablando del primo del asistente del concejal de un pueblo perdido. Estamos hablando de quien aspiró a gobernar nuestro país, El Salvador. Y todavía quieren presentarnos la historia de los pactos como si hubiera comenzado mágicamente cuando Bukele apareció. ¡Qué memoria tan selectiva! Es como investigar un incendio empezando cuando llegaron los bomberos y olvidándose de preguntar quién llevaba 10 años jugando con gasolina. 49, el artículo 250 del Código Penal, el compromiso de la hacienda pública. En septiembre de 2025 también fueron condenados otros exdirigentes políticos. La Fiscalía informó que Ernesto Muichont recibió una pena de 18 años, mientras que los exministros Benito Lara y Arístides Valencia fueron condenados a 28 años cada uno por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Refutar y repudiar el comunicado transmitido a través de las redes sociales en contra de Paolo Luers. Paolo Luers y Wilson Alvarado también recibieron penas de 18 años. La acusación sostuvo que existieron negociaciones dirigidas a obtener apoyo electoral de estructuras pandilleras. Y aquí el expediente se vuelve bipartidista. Arena por un lado, el FMLN por el otro. ¡Qué conmovedora capacidad de diálogo nacional! Podían pasar años acusándose mutuamente de destruir el país, pero cuando aparecía la posibilidad de conseguir influencia territorial mediante pandillas, algunos parecían descubrir repentinamente el espíritu ecuménico. Derecha e izquierda separadas por discursos, colores y campañas, reunidas alrededor de la misma pregunta miserable: ¿cuántos votos puede mover una estructura criminal? La clasificación adecuada es la siguiente. Comprobado que existen condenas judiciales contra figuras vinculadas a Arena y FMLN por negociaciones electorales o actuaciones relacionadas con pandillas. También es comprobado que el Faro publicó investigaciones sobre algunas de esas negociaciones antes y durante los procesos judiciales. Perfecto. Entonces vayamos al lugar donde la crítica sí duele. La vara narrativa. Cuando un medio publica una investigación explosiva, el público muchas veces olvida la palabra investigación y escucha sentencia. Un titular se replica entre otros 20 medios. Luego aparecen documentales, columnas, redes internacionales y finalmente la acusación termina convertida en identidad. Bukele, el presidente que pactó con las pandillas, como el titular. ¿Dónde quedó el asterisco? ¿Dónde terminó la diferencia entre señalar algo y demostrar penalmente la responsabilidad personal del presidente? En esta segunda entrega
Escucharemos qué tipo de arreglos hicieron los pandilleros con Bukele como presidente, a través de su vocero con las pandillas, Carlos Marroquín. Es importante mantener otra precisión: el hecho de que no exista una condena penal personal contra Bukele. La clasificación correcta sería alegaciones e investigaciones no equivalentes a una condena personal. La ausencia de sentencia impide presentar culpabilidad penal como hecho probado, pero no autoriza a declarar automáticamente falsas todas las acusaciones existentes. Eso es exactamente lo que significa jugar limpio. Yo puedo defender a Bukele sin convertirlo en santo. Lo que rechazo es esta costumbre de dictar sentencia mediante reputación, porque curiosamente, mientras algunos personajes cargan condenas reales por tratar con pandillas para objetivos políticos, buena parte del debate internacional sigue girando alrededor de una culpabilidad de Bukele formulada muchas veces como si ya hubiera pasado por un tribunal. También existe un resultado objetivo que forma parte del contexto: la reducción extraordinaria de homicidios en El Salvador durante el gobierno de Bukele. De acuerdo con cifras oficiales, el país cerró 2025 con 82 homicidios y una tasa de aproximadamente 1,3 por cada 100.000 habitantes. En 2024 se habían reportado 114 homicidios. Organizaciones y medios internacionales han debatido metodología, transparencia y derechos humanos, pero la caída general de la violencia homicida es ampliamente documentada. Y esa realidad plantea una pregunta que ningún análisis serio debería esquivar. El presidente acusado internacionalmente de beneficiar o entenderse con pandillas terminó encabezando el operativo estatal que destruyó buena parte del control territorial que esas organizaciones ejercían sobre la población. Miles de pandilleros fueron arrestados. Las comunidades cambiaron. Las extorsiones y asesinatos dejaron de definir la vida cotidiana en numerosos lugares. Eso no prueba retrospectivamente cada cosa que ocurrió antes, pero sí convierte la caricatura de Bukele, protector de pandillas, en algo bastante difícil de sostener sin enormes explicaciones adicionales. El mejor argumento contrario es que los resultados posteriores en seguridad no resuelven automáticamente las preguntas sobre decisiones anteriores. Un gobierno puede modificar su política. Asimismo, el régimen de excepción ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, debido proceso y muertes bajo custodia. Esas denuncias deben evaluarse separadamente de la discusión sobre pactos políticos y tampoco deben borrarse únicamente porque disminuyeron los homicidios. Aceptado. Esa es la diferencia entre defender un gobierno y convertirse en su departamento de relaciones públicas. Si un inocente fue detenido injustamente, merece justicia. Si un funcionario abusó de su autoridad, debe responder. Pero también existe una obligación moral hacia el comerciante que vivía extorsionado, la madre cuyo hijo no podía cruzar determinada calle y las familias que pasaron años bajo el gobierno informal de criminales. Los derechos humanos no pertenecen exclusivamente al delincuente detenido, también pertenece a quienes tuvieron que sobrevivir bajo su dominio. Desde la perspectiva de la doctrina social cristiana, la autoridad pública posee la obligación de proteger el bien común y la seguridad de las personas, pero esa autoridad está limitada por la dignidad humana y por las exigencias de justicia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la autoridad debe ejercerse moralmente y orientarse al bien común. Por ello, seguridad y respeto por la dignidad humana no son principios necesariamente opuestos. Y ahí está el punto moral que la política tribal detesta. No hay que elegir entre abrazar a pandilleros o entregar un cheque en blanco al Estado. El gobierno tiene derecho y obligación de recuperar territorios, proteger ciudadanos y encarcelar criminales respetando la justicia. Pero el periodista también tiene una obligación: distinguir claramente entre lo que sabe, lo que una fuente asegura, lo que puede demostrar y lo que el tribunal ha establecido, porque destruir reputaciones con certezas que todavía son hipótesis tampoco sirve a la verdad.
¿Puede un gobierno negociar con bandas criminales? En El Salvador, el ejecutivo del presidente Nayib Bukele habría mantenido negociaciones secretas con las 3 principales pandillas durante el año pasado. El expediente permite entonces establecer 4 conclusiones. Primero, existen políticos de Arena y FMLN condenados judicialmente por negociaciones relacionadas con pandillas. Segundo, el Faro informó sobre algunos de esos casos, por lo que no es correcto acusarlo de ocultarlos completamente. Tercero, existen investigaciones periodísticas que señalan al entorno gubernamental de Bukele, pero investigación y condena son categorías diferentes. Cuarto, no existe base verificada para afirmar que el Faro como institución pactó criminalmente con pandillas. El gran escándalo de El Salvador no necesita ser inventado porque ya está escrito en sentencias judiciales. Mauricio Funes, Norman Quijano y otros personajes relacionados con Arena y el FMLN aparecen en procesos que terminaron en condenas por negociaciones con estructuras criminales. Ese historial debería acompañar cualquier discusión seria sobre supuestos pactos. Pero quienes ya fueron juzgados y condenados tampoco pueden desaparecer detrás de un titular conveniente. Y el Faro puede ser cuestionado con dureza por su línea editorial, por sus interpretaciones, por el peso que concede a determinadas fuentes y por la forma en que construye sus narrativas. Desde luego, financiada por ya sabemos quién, a pesar de que ellos se llaman periodistas independientes. ¿Por qué entonces dejamos de fiscalizar al periodismo para convertirnos nosotros mismos en propagandistas? La pregunta correcta, por tanto, no es únicamente ¿qué publicó el Faro sobre Bukele? La pregunta que debería perseguir a toda la clase política salvadoreña es otra. Si cuando hablamos de pandillas exigimos memoria, justicia y pruebas, porque algunos recuerdan perfectamente las acusaciones contra Bukele, pero necesitan que les recordemos una y otra vez los nombres de políticos que ya terminaron condenados por negociar con esas mismas estructuras criminales. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.